Bueno, buenas tardes. Es un placer, un privilegio infinito reunirnos hoy en torno a la figura de Djamel El Cid, a su obra, en esto que hemos llamado Diálogos desde Cuba, que es una manera de volver sobre ella después de mucho tiempo, de una intensa relación de la Casa de las Américas con Djamel. En principio pensamos que este encuentro podría ser presencial, soñamos con esa posibilidad, pero en realidad la vida nos demostró que en este momento no era posible, así que seguramente más adelante podremos hacerlo. Quiero ante todo agradecer, por supuesto, en primerísimo lugar a Djamel El Cid por su cercanía de siempre, por su trabajo enorme y tan importante para todos, por la posibilidad, el regalo que nos hace de estar aquí hoy con nosotros. Quiero también agradecer a la Embajada de Chile el esfuerzo que tuvo desde el principio, el esfuerzo que hizo junto a nosotros para hacer posible este encuentro, y especialmente al embajador en La Habana, el señor Mauricio Hurtado, y también a la Universidad Autónoma de Chile, que ha hecho posible esta plataforma en la que estamos sentados, en torno a la cual estamos hablando, y sobre todo por la coedición que nos ha permitido hacer entre la casa y esa universidad. Especialmente quiero agradecer al vicerrector de Investigación y Doctorados, doctor Iván Suazo, y también a la coordinadora de ese volumen, Mónica Barrientos. De esa valoración hablaremos más adelante, porque en principio la primera parte, por supuesto, va a estar centrada más directamente sobre Djamela, con Djamela y sobre Djamela directamente. Veo que hay muchas personas, muchos amigos afortunadamente conectados, también los hay en la sala, además del embajador y de mí mismo, por supuesto. Ya han visto que hay varias personas. Quiero agradecer también la presencia de la cónsul en La Habana, señora María Angélica Macia, y de personas de la Casa de las Américas, la vicepresidenta de la Casa, escritores, escritoras, amigos y amigas, personas estudiosas de la obra de Djamel o simplemente interesados en ella. Entonces quiero, antes de darle la palabra al embajador, recordar rápidamente algunos de los vínculos, algunos de los hitos en estos vínculos de tantos años de la casa con Djamela. El primero, digamos, el más importante de estos hitos que voy a mencionar, el primero de estos hitos importantes que voy a mencionar es el año 95, cuando Djamela vino como jurado de novela a nuestro premio. Hace poco estaba leyendo una entrevista que le hizo Farideh Serán en el año 94, está publicada en diciembre del 94, y veo que dice Farideh Serán que le comentaba Djamela, dice: le hago cierto rechazo, me cuesta viajar, dice, pero sin embargo estaba preparando las maletas para irse a Cuba a ser jurado a la Casa de las Américas, y me dio gracia esa salida. Estamos ya en la hemerografía, la importancia de ese primer viaje. Después, en el año 2002, hubo un acercamiento mucho más profundo, cuando la Casa de las Américas, que había 2 años antes estrenado sus semanas de autor, dedicó una semana de autora a Djamela. Fue muy ambiciosa, fue muy hermosa semana. Recuerdo que vinieron una docena de estudiosos de diversos países, y si no entiendo mal, fue la primera vez que se hizo un evento de esa envergadura dedicado a Djamela. Nunca se había hecho un evento internacional dedicado exclusivamente a ella. Ojalá no me desmientan. Y entonces fue muy importante para nosotros servir un poco de estar en esa arrancada. Sin embargo, hasta ese momento la casa no había publicado ningún libro de Djamela, y solo en el año 2008 nuestro fondo editorial publicó en la colección de clásicos de la casa Lumpérica, un poco tardíamente, pero era necesario. Por cierto, la prologuista está aquí enlazada, la prologuista de esa edición. Y en el año 2020 la casa otorgó a la novela Sumar su premio de narrativa José María Arguedas. No es un nombre que sea nada extraño para Djamela el de Arguedas. De hecho, vi hace poco también que en la entrevista que le hace Julio Ortega, una entrevista que le hizo Julio Ortega, menciona como algunos libros latinoamericanos que han sido muy importantes para ella, y pone, por supuesto, en primer lugar Pedro Páramo. Es recurrente Pedro Páramo en las referencias de Djamela. Está también Cobra de Sarduy, un autor que le es muy cercano, 100 años de soledad, y el zorro de arriba y el zorro de abajo. O sea que la relación de Djamela con Arguedas es obviamente muy anterior a este premio, pero nos complace volver a mezclar sus nombres. Y hoy el quinto hito, por decirlo así, es este encuentro y la presentación de Una valoración múltiple, que es un libro contundente
sobre ella, pero repito, de esto volveremos más adelante. Mientras todo esto iba ocurriendo, por supuesto, estábamos al tanto de lo que Diamela escribía, una docena de libros, otros de novelas, otros libros de difícil catalogación, volúmenes de ensayo, y estábamos al tanto de sus premios que nos enorgullecían tanto como a ella: el Premio Iberoamericano Donoso, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Carlos Fuentes, el Premio Phil de Literaturas en Lenguas Romances, que acaba de recibir hace unos días, creo que la semana pasada, si no me equivoco. Entonces, somos felices de estar trazando, por un lado, esta relación, tejiendo esta relación con Diamela, al tiempo que ella va tejiendo su obra y su presencia entre los escritores y entre los lectores latinoamericanos. Así que, sin más, ahora le cedo la palabra al embajador. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy día en esta tarde magnífica de La Habana. Venía recién caminando por el malecón y estamos disfrutando de una tarde magnífica con una mar calma que realmente nos llena de una paz interior que creo que se refleja aquí. Para nosotros, como Embajada de Chile, como Ministerio de Relaciones Exteriores, como representante de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería chilena, es una enorme satisfacción poder concretar esta actividad, Diamela Eltit, Diálogos desde Cuba, que es un proyecto muy anhelado, una iniciativa que nosotros la catalogamos como prioritaria para ejecutar en Cuba durante el presente año. Costó mucho, pero lo logramos. Yo creo que esa es la gran sensación que tenemos en este momento, de haber podido ejecutar un proyecto, quizás no de la manera como inicialmente lo habíamos considerado, que era de una manera presencial y con la visita de Diamela a La Habana, etcétera, pero hemos podido mantener el concepto que es un modelo de acercamiento de Diamela con su público en Cuba y con los distintos académicos que estudian su obra en la isla. Muchos han contribuido a este logro. Quisiera destacar especialmente la propia Diamela, que nos acompaña telemáticamente, a todo el colectivo de la Universidad Autónoma de Chile, al doctor Iván Suazo, su vicerrector, a la doctora Mónica Barrientos, profesora de la Facultad de Educación, a la señora Isidora Cesnik, coordinadora de la editorial de la Universidad Autónoma, y sin duda a nuestros grandes amigos de Casa de las Américas, comenzando por la señora Suilán Rodríguez, su vicepresidenta, nuestro gran amigo Jorge Fornet, director del Centro de Investigación Literaria, a la señora Caridad Tamayo, directora del Fondo Editorial, y no quisiera dejar de mencionar también a nuestra agregada de Cooperación y Cultura, Adi Santos, que ha hecho todas las coordinaciones para que pudiéramos estar aquí hoy día. ¿Por qué incluimos esta actividad en nuestra Agenda Cultural Chile-Cuba 2021? Porque a lo largo de los últimos años nuestro propósito ha sido destacar artistas chilenos que han mantenido una conexión con Cuba a lo largo de los años, una conexión que sea permanente y a través de diferentes actividades. Y sin duda la conexión de Diamela Eltit con Cuba es muy rica y de muy larga data. Ya lo mencionaba Jorge, que se extiende por más de 25 años y ha tenido distintas facetas, desde jurado de premios, jurado de un concurso literario, la publicación de obras, su participación en la Feria del Libro de La Habana, ahora con la publicación de su volumen de valoración múltiple, que tenemos el gusto de poder presenciar gracias al trabajo de la doctora Mónica Barrientos y a una asociación entre la Casa de las Américas y la Universidad Autónoma de Chile. Para nosotros, como chilenos, Diamela Eltit es un orgullo nacional, qué duda cabe. Es una autora indispensable para comprender el Chile de hoy, para comprender a nuestra región, con sus grandes temas, con sus grandes tensiones que actualmente cruzan nuestro hemisferio, su temática muy basada en las demandas sociales, en el relieve de las voces que han sido marginalizadas en las últimas décadas, todo ello unido a una rica y una muy bella
prosa, la transforman en una artista esencialmente latinoamericana y con una proyección mundial que duda cabe. Por eso para nosotros es una gran satisfacción el estar hoy inaugurando esta actividad, porque creemos que a través de ella vamos a poder constituir un nuevo escalón para seguir profundizando en el estudio de la obra de Diamela Altit en Cuba y en la misma vena, a través de una extensión de lo que ella significa en el estudio de otros autores y otros artistas chilenos que a lo largo de las décadas, a lo largo de los años, han visto en Cuba, han visto en nuestra América un motivo de inspiración y de motivación para su arte. Y en eso quiero destacar el permanente apoyo que Casa de la América nos ha brindado en todo órdenes de cosas, y quisiera reiterar nuestros agradecimientos como Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a Casa por todo su apoyo de los últimos años. No cejamos de todas maneras en el afán de tener a Diamela en el futuro aquí en tierra cubana, en una actividad desde luego como la habíamos planeado en algún momento, una actividad presencial. ¿Por qué no en una futura feria del libro de La Habana? Dejo lanzada la posibilidad de hacerlo muy luego, y de esa manera seguir recolectando los frutos de las semillas que vamos plantando con actividades como esta. Yo creo que para nosotros como Embajada de Chile en Cuba, esta es una actividad que nos representa en nuestro afán por mantener vivo el contacto cultural, artístico entre dos países hermanos, y qué mejor que a través de una gran autora chilena y latinoamericana. Por eso quisiera una vez más reiterar nuestros agradecimientos a todos quienes han participado, comenzando por Diamela, por la Universidad Autónoma, por Casa de las Américas, por personal de nuestra embajada, y les deseo una excelente jornada de intercambio y muy buena suerte. Muchas gracias. Gracias, embajador. Gracias, embajador. Y bueno, entonces ahora le damos la palabra a Diamela, quien eligió como punto de partida para este encuentro una reflexión sobre el tema de escritura y comunidad. Adelante, Diamela. Hola, buenas tardes. Quiero saludar muy cariñosamente a Casa de las Américas por promover este encuentro. Como lo ha dicho Jorge, son décadas de comunicación, de intercambio y de amistad, ¿no? También quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad Autónoma, agradecer también a la Embajada de Chile, en la persona de su embajador, por la colaboración que ha prestado al proyecto, y de manera muy especial, Mónica Barrientos, que es la autora, la artífice, la trabajadora, ¿no? Es una iniciativa. Ella también es una compañía de larga data, tenemos décadas de relaciones culturales muy importantes y ha sido muy beneficioso la cercanía, ¿no? De todas maneras, este libro reúne muchos de ellos personas locales que viven en Chile, otras personas que están establecidas, chilenas también, pero que están establecidas en otros países, y directamente algunos participantes pertenecen a otras comunidades, pero sin embargo forman la gran comunidad de lectura latinoamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no puedo sino de una manera siempre injusta, voy a nombrar a personas que se encargaron de los ensayos que están en el libro, son centrales, ¿no? Juan Carlos Lertora, Rudy Carreño, Zaida Capote, Laura Scarabelli, Julio Ortega, Diana Castillo, Leonidas Morales, Sara Castro, Marina Rato, Kenia Brito, Kenia Oyarzún, Marínez Lagos, Bernardita Llano, Francis Marcelo, Michael Casara, Adrián Julio Díaz, Sergio Rojas, Miriam Pino, Patricia Espinosa,
Julio Ramos, Aura María Sotomayor, Felisa Patricia Rubio, Alfredo Castro y Wellington Rojas, ¿no? Hay otros nombres que concurren al libro desde lugares más bien de prensa. Me he limitado a nombrar ensayistas, las ensayistas. ¿Por qué escogí este núcleo para empezar? ¿Por qué escogí escritura y comunidad, ¿no? Quiero señalar que efectivamente la escritura es un proceso que excede al propio autor. El escritor, la escritora, pese, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, tener una firma autoral, la escritura está excedida, ¿no? Está excedida por múltiples escenarios ya históricos, ya que pueden ser, ¿no es cierto?, familiares de nuestros pasados, por los discursos oficiales y no oficiales, no todos. Pero en mi caso, todo esto tiene que ver con los libros, ¿no? Nunca he sentido que yo y mis libros sean lo mismo, ¿no? Los libros son algo que me exceden, circulan solos, reúnen, digamos, ciertas problemáticas y se alejan. Y en ese sentido ha sido extraordinario el viaje de los libros por el imaginario de los lectores, ¿no? Siempre pienso que si hay algo que tiene extraordinario la narrativa es la capacidad de construir imágenes, ¿no? Y ese es uno de sus grandes méritos. Pero desde luego es el lector el que opera esas imágenes. El texto produce imágenes, pero las reproduce, en el sentido produce el lector y le da su sentido de acuerdo a su propio imaginario. Yo he tenido de manera muy privilegiada una comunidad de lectores, ¿no?, que han puesto sus propios imaginarios en sus escritos. Cada uno de los escritos que han acompañado nuestras décadas, milenios, efectivamente me pertenece a cada uno de los autores y a cada una. Ellas han puesto en escena sus propios imaginarios, su deseo de escritura y su particular relación con la palabra. El ensayo es un desafío. El ensayo definitivamente pone en escena, digamos, escenarios, pone en escena deseos, pone en escena memorias, pone en escena lecturas, ¿no? Entonces, la plenitud del ensayo también es muy autónoma, incluso excede al propio autor, porque es un proceso de lectura donde el mundo escrito llega a la página. Yo pienso que no hay diseño previo, agotado y agotado, sino se produce en el proceso de escritura. El ensayo también es un proceso y por lo tanto otro ¿no? En ese sentido, es que siempre he leído en los ensayos sobre alguna de las piezas de mi teoría como viendo, digamos, esa escritura, más que descubriendo aciertos o iluminaciones, me detengo en lecturas y ensayos en la forma en que abordo lo que se propone en la obra. Entonces, en ese sentido, yo pienso que somos una comunidad de escritores, que nos necesitamos, por supuesto que nos necesitamos, pero no es algo causa-efecto, un libro y un ensayo, no es así. El ensayista sí necesita escribir, ha leído, ha pensado
ya ha llegado, ¿no es cierto?, al nuevo escenario, que siempre, como todo escenario, es político. No hay ningún equipo de orquesta, política de la ley. Entonces, Rosario, la historia de Rosario, tiene grandes cultores que han iluminado definitivamente esta cultura. Yo tengo una relación especial porque con Cuba. La primera vez que fui, en esas cosas interesantes y también divertidas, había una figura en la Embajada de Chile en los 90, y no creo que en ese momento haya sido ¿no? Pero estaba ahí. Me invitó a almorzar la autoridad de la embajada de manera muy amable. Fui a ese almuerzo por participar muy oportuno, y estaba en matrimonio con su hijo de fe. Fue muy agradable. De repente me acercó a presente y me dijo que quería ir a hablar con esta. Entonces me pareció muy y yo podía ser su mamá. Y este niño me estaba invitando, digamos, a salir abiertamente a bailar. Entonces lo encontré genial, le dije que en otra oportunidad, en otro día que íbamos a bailar, que ese día no. Pero ese chico que ya estaba vivo en Cuba, que iba a bailar, que quería invitar a la invitada también a bailar. Entonces fue muy, muy divertido. Por supuesto, se critica algunos derechos extranjeros, todos cada uno en su caso, porque habitamos un territorio común. Recordar siempre que hay comunidades, se arman comunidades, algunas veces se desarman, no son homogéneas. Generalmente también es interesante. Nos encontramos en un momento para esto, nos encontramos en otro momento para esto, pero sabemos que nos une la letra, ¿no? En ese sentido, yo personalmente he mantenido esa noción de comunidad y me he alejado de las obligaciones que hoy le impone a los literarios, ¿cierto?, el sistema cultural que habitamos, ¿no? Que hace que el escritor no solamente escriba sus libros, además, ¿no es cierto?, corra de un lado para otro para inscribir esos libros. Lo entiendo bien, lo comprendo bien. Si alguien lo hace, también está muy bien. Mejor dicho, si la mayoría lo hace, también está muy bien. Pero también hay otro foco posible donde uno puede dedicarse a la letra como espacio, como rumbo, como destino, en cierto modo, no sé si tan griego, pero parecido a eso, ¿no? Y empezar a trabajar, digamos, de manera pormenorizada la escritura, la literatura, y dejar de lado los conceptos que también nos ha heredado mucho el neoliberalismo de Wiener y Husserl, ganadores y perdedores, y más bien entender que la literatura no es una carrera, no tiene metas, la única meta es terminar el último libro. Yo personalmente, pese a lo que han mencionado, y se los agradezco mucho, me siento, como siempre, en cada novela, una principiante, llena de dudas, de incertidumbres que me rodean de manera muy intensa, pero también me estimulan a escribir para lograr pasar esa barrera, ¿no? Sigo siendo una principiante,
y como les digo, cada libro es un desafío. Actualmente estoy escribiendo sobre la noche, una noche que no se termina nunca y que ya lucho por alcanzar la oscuridad que necesito. En este caso, más que la claridad, la oscuridad que necesito. Pero la compañía de ustedes a esos libros es extraordinaria, realmente extraordinaria, porque están libresca. No tiene que ver con gestiones personales, es libresca. El libro llega, viaja, se lee, se deja, se piensa. Entonces, yo estoy aquí para relevar los gestos, especialmente de Mónica, que ha hecho un trabajo loable y cariñoso también, con las décadas que nos conocemos. Sé que César, que está aquí, también la apoya, pero no quiero dejar de pensar que el trabajo es de Mónica. Y sé que ella es una trabajadora de la literatura y por lo tanto ella va a seguir trabajando, va a traer nuevas voces, va a pensarlas y va a construir el campo que tanto necesitamos en estos tiempos complejos y difíciles. Como lo señaló el embajador, si hay algo que a mí me preocupa es la desigualdad. Vivimos en universos desiguales y más allá de la realidad más real, yo pienso que el horizonte, que hay que seguir pensando en un horizonte igualitario, no solo en términos digamos, de categorías económicas, sino también en todo orden de cosas. Estoy pensando en género, ¿no? Hoy día leí un texto muy agresivo, o vi una imagen muy agresiva hacia una mujer transexual, y pienso que eso no debería ocurrir. Tenemos que llegar a equidades y a compartir sin prejuicio un escenario común. Yo sé que en un horizonte vamos a lograrlo porque la tecnología, pese a que tiene dueño y pese a que tiene intereses, debería lograr sujetos más conectados, más informados y más abiertos al cambio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diamela, por tu incitante intervención que seguramente provocará preguntas entre los que están conectados y las personas que estamos aquí. Quizás debamos recogerla. Yo soy un poco todavía analógico, así que no sé bien cuando alguien pida allá en Iquique, esté pidiendo la palabra, no sé bien qué es lo que hay que hacer, pero bueno, empecemos. Seguramente aquí saldrán preguntas y bueno, me avisarán cuando haya otras de allá. Yo quiero, cuando hablabas, pensaba, yo había tomado unas notas que creo que vienen a cuento, que tiene algo que ver con la imagen de Diamela como lectora, y tus palabras ahora me reconfirman en algún punto estas notas. La idea que me parece en principio, no sé, hay como una aparente contradicción en esa figura que es Diamela lectora. Hay una anécdota que me gustaría arrancar con ella, que me sorprendió mucho cuando la vi por primera vez, que tú decías que fuiste una lectora tardía. Dice, empezaste a leer el primer libro que leíste, dices, fue a los 15 años, en un momento que las demás personas más o menos apasionadas por la literatura ya han transitado, digamos, por los clásicos de la literatura infantil, los clásicos de la literatura para adolescentes. Tú te iniciaste con una novela llamada ¿Por quién doblan las campanas? Entonces, esa entrada con Hemingway fue como una especie de detonante. Llegaste tarde, pero de repente, dices, ya a los 18 años habías leído a Joyce, todo Freud, aunque no lo entendieras, dices, y a Marx. Entonces, bueno, quemaste 1 millón de tapas. Yo no creo que haya muchas personas en el mundo que hayan leído a todo Freud, a Joyce y a Marx, pero seguramente no hay ninguna que lo haya leído a los 18 años, que los haya leído a los 18 años. Entonces, hay como un núcleo raro. Esta Diamela, que es tardía y al mismo tiempo es precoz como lectora, me crea una situación un poco extraña. Y al mismo tiempo hay otros
detalles, eso, aparte esta es la lectura literal, digamos, la lectura, tú como lectora de libros. Por ahí, en un sentido más metafórico, más indirecto, Diamela, la intelectual, la figura de Diamela, como lectora por una parte de la realidad, de la sociedad, que es una figura abarcadora y muy, digamos, trata de abarcarlo todo, al punto totalizador, al punto de que me sorprende que 3 de tus libros reflexivos tengan el mismo subtítulo, que es escritos, no ensayos, o sea, ni siquiera tienen una marca de género, sino escritos sobre literatura, arte y política. Es decir, todo en principio te interesa en esos libros. Y al mismo tiempo, por un lado estás diciendo eso y por otro, es obvia tu pasión por lo fragmentario, tú incluso has dicho por lo sobrefragmentario, por los pedazos, por esquirlas, digamos, de la sociedad. Entonces, todas esas cosas son un poco sorprendentes para mí. Eres también, si seguimos en esa línea, un poco sé que no te gusta que digan que eres autora de una literatura difícil. Diamela ha dicho algo muy claro en este sentido. Dice, bueno, difícil para aquellos cuyo horizonte de lectura es el periódico, pero no digo nada que no sea comprensible. Solo si usted le devuelve la pelota al lector y dice, si usted no está capacitado para leer lo que yo escribo, bueno, problema del lector, pero no. Aún así, nos conviene ahora hablar de que eres una escritora difícil cuya pasión es la calle, o sea, lo que te llama, una de las cosas que más te llama la atención son las calles, la calle, los seres marginalizados, los pobres, los bordes. Entonces, todo eso me crea como pequeños ruidos y termino diciendo que no es raro que al mismo tiempo en tu lectura de la literatura universal, la latinoamericana, pero concretamente la chilena, conozcas bien y menciones con soltura a los autores del canon, pero te interese gente como Carlos Droguet, que yo me imagino que está asentado en el canon chileno, pero un poco excéntrico, una figura excéntrica. Aquí se publicó hace años Eloy, excelente novela, pero tú hablas sobre todo de Patas de Perro. Yo no he leído nunca Patas de Perro, y dices, cuando hablas de ella, dices, me interesa mucho porque es casi una de las obras más extremas de la literatura chilena, y el adjetivo me sorprendió mucho. Extrema quiere decir eso, o sea, Droguet se asomó a algún borde que a ti te interesa mucho. En fin, yo no te he preguntado nada, sino que te hago saber un montón de dudas, y no sé si para ti esto que yo a veces veo como contradicciones, ¿te parece que hay alguna contradicción o ninguna? Te puede interesar todo y fijarte en el fragmento, te puede ser una lectora tardía y precoz al mismo tiempo. O sea, no sé, te devuelvo la palabra y ya habrá habido tiempo para formular algunas preguntas por parte de los demás participantes. Bueno, en realidad me parece, digamos, que me equivoqué cuando te dije que era una lectora tardía, porque efectivamente ¿Por quién doblan las campanas? Fue la primera novela que yo leí. Estaba en cama, estaba enferma, y mi mamá, estaba acostada en la cama de mi mamá, tenía una maleta, y ahí leí ¿Por quién doblan las campanas? Por supuesto no sabía que era una novela, no sabía, pero entré en esa lectura de manera intensa. Tuve la suerte de ingresar en esa lectura y fue una historia que que no sabía, digamos, en ese momento que era efectivamente la vía hacia la cual iba a llegar. Pero en realidad yo la leí alrededor de los 10 años, entre 10 y 11 años tenía paperas yo. Y de verdad que esa fue una entrada a la vida lectora. Y efectivamente seguí leyendo, y efectivamente leí las obras completas de Freud, sin saber bien lo que leía. La leía como literatura, por decirlo, y sobre todo me interesó la interpretación de los sueños por la calidad de las analíticas, porque eran realmente extremas las analíticas que hacía Freud. Pero me permitió entender lo que era un proyecto, ¿no? Como parte de un punto, que es la hipnosis, para llegar donde tiene que llegar, que es al lenguaje, ya la formulación del inconsciente. Marx, claro, leí porque teníamos que leer, y tengo que reconocer que mi lectura del Capital fue bien azarosa, porque me costaba, era un libro muy interminable para mí,
pero traté de seguir no curso, un amigo daba una charla, pero sí, por supuesto, el manifiesto lo leí muy bien. Pero tuve esa suerte que el ojo me acompañaba, ¿no? En cuanto yo efectivamente emerjo en un momento complejo, bajo la dictadura, y tal vez la formulación de mi primera novela causó extrañeza y fue considerada difícil. Eso me extrañó, me sorprendió. Dije, pero ¿cómo? ¿Por qué? No había pensado bien, creo yo, y porque efectivamente Chile tiene, especialmente en el marco de la poesía, estoy pensando en Neruda, por ejemplo, en Huidobro, tiene formas que cambian un poco la estructura tradicional. Hay esas escrituras, por supuesto no me quiero referir a las escrituras internacionales, que ya sabemos que sí, están en permanente mutación, porque mi novela producía esa extrañeza. Efectivamente pensaba yo nunca he pensado que el lenguaje sea transparente, al revés, me parece complejo, me parece un lenguaje a descifrar siempre, incluso en conversaciones completamente coloquiales tenemos que descifrar lo que exactamente se está diciendo. Entonces se exigía una claridad que no tiene la lengua carece de claridad, ¿no? Pero por otro lado pensé, y eso sí lo pensé en esos años, vale decir hace décadas atrás, que mi condición de autora gravitaba para el no se entiende, ¿no? Que tal vez si hubiera sido un autor, habría sido acogida como una propuesta, por decirlo. Pero al ser autora, entraba como un enigma y como algo inadecuado, ¿no? Incluso una de las quejas que había en ese tiempo publicada, no estoy hablando de cuestiones de pasillo, porque eso no tiene importancia. En nuestro ámbito, en lo escrito es lo que permanece. Pensaban que yo leía teoría y eso era inadecuado, ¿no? Pero bueno, nada de eso impidió la letra, ni me volcó, digamos, a un trabajo otro que no fuera el que cada novela me demandaba. Y como tú dices muy bien, Jorge, el fragmento es fundamental. Yo pienso en una forma de linealidad fragmentaria, ¿no? Vale decir, una linealidad cortada, recortada por el fragmento. Eso me parece interesante, ¿no? Por supuesto, muchos autores de partida Rulfo ha trabajado eso, ¿no? Estoy pensando en Latinoamérica. Pero a mí me sigue pareciendo desafiante cómo tú puedes construir linealidad a partir de la ruptura que implica el fragmento, ¿no? Cómo puedes seguir los hilos desde un lugar precisamente no lineal y no obstante hay una linealidad que atraviesa esos fragmentos, un fragmento de fragmento. Eso, querido Jorge, en realidad podríamos hablar horas, días, semanas y meses de literatura, ¿no? Pensando que todos los que estamos aquí nos hemos dedicado a eso. Entonces tenemos una cantidad de posibilidades infinitas para tratar de acotar un campo que nunca va a poder ser acotado, porque siempre hay otro borde sobre el cual nos podemos volcar. Pero lo que sí me parece necesario es que Mónica nos cuente por qué hizo este libro, porque yo nunca se lo he preguntado, no me parecía pertinente, más bien dicho me parecía impertinente, que yo la interrogara sobre este libro, cómo eligió los materiales,
porque verdaderamente es un trabajo de ella sobre el cual, y puede parecer raro, nunca hemos conversado. Adelante, Mónica. Ay, sí. Jorge, ¿vas a tomar la palabra? A ver, yo después, responde tú primero lo de Diamela y después te hago un comentario y seguramente, porque ya veo que hay alguna pregunta por aquí, iremos entremezclando las cosas. Diamela le da un sabor fragmentario a lo que habíamos racionalizado perfectamente, pues ya acaba de tomar otra forma mucho más atractiva. Así que adelante y después volvemos. Sí, sí. Bueno, como Diamela tan amablemente lo dijo, efectivamente yo vengo trabajando la obra de Diamela El Cid hace 20 años. Tengo tenido el gusto, entonces, además de conocerla a ella en un plano más personal y también en este plano académico, realicé mi tesis de doctorado con profesora Aurea María Sotomayor, que ahora se encuentra también acá y que es parte también de este recorrido que después vamos a hablar un poco más adelante. Pero efectivamente lo que yo quería o lo que yo quiero es con esta valoración múltiple era precisamente retomar, y acá me sumo a lo que dijo Diamela en un principio, esta escritura y comunidad. Yo creo que habemos la gente que leemos literatura, ¿cierto?, que nos dedicamos al análisis, al cuestionamiento, al diálogo con la literatura, no es solamente el trabajo que tiene en este caso nosotros como lectores o lectoras, sino que el que otros lectores también tienen. Y era bonito reunir en un solo volumen diferentes miradas, diferentes propuestas, otras opiniones en relación a una obra completa, porque no es solamente ese trabajo con la narrativa, sino que con otros aspectos también de la obra de Diamela, todo el carácter más performático, ¿cierto? También toda la cosa audiovisual que ha sido muy poco trabajado, el tema de los escritos sobre literatura antipolítica. También ya ha habido un trabajo previo que también lo realizamos y lo presentamos precisamente en Casa de las Américas, que es el No hay armazón que la sostenga, el conjunto de entrevistas, ¿cierto?, que se le han realizado durante muchos años, donde también hay un texto, una escritura inquieta, temas que son incisivos y contextuales, y me parece que en esta mezcla también fragmentaria por un lado, pero unida en este caso en una comunidad, ¿cierto?, que quiere principalmente dialogar, conversar y retomar entonces estos temas para actualizarlos siempre. Sí, a ver, Mónica, si me permites, para las personas que no conocen, que nos están viendo y no conocen, no conozcan la colección Valoración Múltiple, es una colección que se inició en la casa en el año 69, la gestó Mario Benedetti. Parece que él se basó en una experiencia anterior en Uruguay y en Francia, y después ha tenido cierta descendencia esa colección, digo, colecciones paralelas. Se inició, por cierto, con Juan Rulfo, fue el autor con que abrió esta colección, y la diferencia, hay varios libros, por ejemplo, dedicados a Diamela y varias compilaciones de textos sobre Diamela, para ceñirnos al caso de ella. La singularidad de esta colección Valoración Múltiple es casi una especie de historia de la recepción. Va armando toda la historia, cómo ha sido leída Diamela a lo largo de los años, y hay todo tipo de trabajo, textos, digamos, de la obra completa, de fragmentos, opiniones de todo tipo, una cronología, entrevistas, en fin, son una colección bastante, en prólogo, una colección bastante completa, una manera de acercarse de manera bastante completa a través de un solo volumen al autor o el tema que se trate. Por eso era tan importante, ya tiene varias decenas de volúmenes esa colección, incluir a Diamela en ella. Me gustaría, Mónica, ya que estás tú hablando, que comentaras un poco qué contiene. O sea, dijo, Diamela leyó los autores y autoras incluidos, pero
quizás una invitación, otro tipo de invitación a la lectura que tú puedas hacernos de esta valoración, que por cierto se presenta hoy, ya lo dije antes, pero por si alguien se conectó tarde, es un trabajo de una coedición de la Casa de las Américas y de la Universidad Autónoma de Chile. Aquí agradecemos a las personas que le hicieron posible, a su editora, al diseñador y a todos los que trabajaron en el volumen, y allá también, por supuesto, a las personas encargadas de hacerlo realidad físicamente, porque se va a imprimir en Chile. Entonces, si nos puedes hablar de eso y luego retomamos las preguntas con Diamela, perfecto. Bueno, el texto tiene un poco, siguiendo la tradición de valoración múltiple, bueno, yo revisé y leí otras valoraciones, principalmente las dedicadas a Chile, de María Luisa Bombal, ¿cierto? Porque no, era como lo que yo quería ver más o menos, cómo sopesar allí la selección. Tiene, bueno, estas 4 grandes pilares, ¿cierto? Los artículos que son de carácter más académicos, donde allí fue un trabajo bien duro en el sentido de tener que seleccionar quiénes pueden ir, quiénes no. Se valorizó principalmente aquellos que tenían poca circulación o que habían salido desde en los 90, por ejemplo, y que ya no hay ediciones de los libros. Ahí tuve que conseguir, ¿cierto?, hacer un trabajo un poco más de archivo, solicitar los permisos, para precisamente rescatar estos ensayos que a veces ya no están a disposición estoy pensando en los estudiantes o en los investigadores de Diamela, que a veces, estoy pensando en América Latina, que a veces no tenemos acceso, ¿cierto?, tan fácilmente a las bibliotecas online. Entonces, bueno, una de las cosas también, y que agradezco mucho, es que en esta decisión entre Casa de las Américas y la editorial de la Universidad Autónoma de Chile, es que el libro va a estar en acceso abierto, ya que para mí era muy importante, para nosotros también, desde la universidad era muy importante por el compromiso que significa el acceso abierto. Es decir, no hay acá, el libro no va a tener costo, lo va a bajar cualquier persona que tenga acceso y el libro está, ¿ya? Y eso a mí me parecía fantástico, porque podemos entonces tener a través de esta forma acceso entonces a textos que ya no están, críticas desde los inicios. Por supuesto que se rescató grandes grupos de los inicios de la crítica o el comentario crítico a la obra de Diamela El Cid, desde Chile, por supuesto desde Estados Unidos, donde también hubo un gran complemento, ¿cierto?, de investigaciones, de Europa, por supuesto, también, sobre todo Italia, donde ahí tenemos un diálogo entonces intercontinental, que el que yo quería que apareciera allí. Sin embargo, una de las cosas que me gustó mucho armar y que es la otra parte interesante de valoración múltiple, que es parte de su tradición también, hay otras opiniones, ¿ya?, que son estos pequeños textos de reseñas que aparecen en revistas, diarios, y que se puede referir a una obra, a un tema. Eso me gustó mucho, porque ahí uno va viendo cómo fluye, cómo fue el movimiento de recepción precisamente de la obra de Diamela El Cid, desde la mirada a lo mejor no tan académica, pero más de difusión de revistas, a veces no revistas especializadas, sino que un diario, alguna columna, etcétera, que a mí me pareció muy, muy entretenido, disfruté mucho esa parte, pero sobre todo porque, claro, ahí uno le podía tomar el pulso, el cómo iban las formas de recepción y cuáles eran los temas que uno los puede ver como constante, y que aquellos temas que a veces uno cree que la verdad ya no existen, no están, cómo se van reactualizando. Entonces a veces uno lee una reseña del año 80 y me dice, pero es como que no ha pasado el tiempo, es como que ahora se lee lo mismo, se piensa lo mismo, y estoy hablando del pulso cultural masivo, ¿ya? Entonces esas otras opiniones me pareció bastante interesante. Bueno, también está una cronología literaria de Diamela. Traté de que fuera lo más acuciosa posible, fui año por año, día por día, viendo cuáles eran los grandes hitos. Están allí también, por supuesto, la gran cantidad de premios recibidos. Y la otra parte que me gustó mucho, bueno, la bibliografía, que incluí muchas tesis
de grado, de posgrado, de doctorado, de Chile, de fuera, con los links pertinentes para que efectivamente a los futuros investigadores o estudiantes que se quieran dedicar al trabajo tengan allí la posibilidad de llegar a la fuente original. Traté de que fuera lo más acuciosa o minuciosa posible y bueno, esperemos que ese haya sido el resultado. Sí, gracias, Mónica. Y ha ocurrido por acá algo increíble, que es que he recibido una pregunta por WhatsApp. Una pregunta de la querida amiga Cherí Salaquet, que dice, para Diamela, ¿tiene alguna gravitación la temporalidad en ese acto de encontrar linealidad a partir del fragmento? No sé si necesitas que te la repita, Diamela. Si tiene temporalidad. Sí, ¿tiene alguna gravitación la temporalidad en el acto de encontrar linealidad a partir del fragmento? Bueno, en rigor el fragmento, desde el punto de vista técnico, por decirlo de alguna manera, porta temporalidades, ¿no? Pasar de un fragmento a otro, en ese paso hay una temporalidad, digamos, eludida, ¿no? Eso es así en cuanto a las técnicas que utilizamos cada vez que hay un blanco o termina, ¿no es cierto?, un microcapítulo, minicapítulo, efectivamente algo ha pasado ahí que te permite que queda suspendido. Pero en otro registro, en otro, no tan técnico, es un recurso, ¿no? Es un recurso que usamos para darle al fragmento una posición estética dentro del texto. Si bien hay un corte, en otro sentido, en otro no hay ninguno, ¿ya? Porque efectivamente ese tiempo está contenido en el siguiente fragmento. Entonces no lo pienso como una temporalidad perdida, sino al revés, como una temporalidad ganada desde una cierta suspensión de ese tiempo para ganarlo a plenitud, ¿no? Entonces sí, yo tengo muy presente lo que Cherí señala, que son los microdetalles, trabajo de una manera sostenida, con microdetalles de pronto como con los cortes, nada, o sea, todo para mí tiene relevancia en el libro, ¿no? Y el paso de un fragmento a otro no es ni espontáneo ni casual, sino es una decisión literaria y narrativa a la que esa escritura necesita. Y sí, Cherí, querida, hay una continuidad dentro de un blanco, ¿no? El blanco también es una línea de continuidad. Cherí, no sé si quieres decir algo, porque aquí también me han pedido la palabra. La ensayista y editora Luisa Campuzano me ha pedido la palabra. Necesitamos... sí, creo que no me oyeron. Digo, Cherí, si quieres comentar algo, porque también aquí Luisa Campuzano, la ensayista, editora y profesora, me ha pedido la palabra, que quiere hacerle una pregunta a Diamela. Entonces, por favor, si le pueden dar el micrófono a Luisa. Y la cámara... Luisa, un segundo. Recordándole a Jorge que no fueron 5 ocasiones, las ocasiones en que tuvimos algo sobre Diamela y Casa de las Américas, sino fueron 6, y en la quinta estuvimos Zaida y yo, y estuvo Mónica también, hablando de lo que ella estaba haciendo, de su trabajo. Eso fue, y además lo que pasa es que en el marco del programa de estudios de la mujer hay un poco de limitación que quiero rápidamente subsanar. Entonces allí hablamos y yo recordaba, yo había pasado unos meses o unos meses antes por Milán, y me había dicho mi querida amiga Laura Scarabelli que ella estaba escribiendo o que había escrito un libro sobre Diamela, y entonces le pedí que mandara unas páginas y leímos las páginas.
Bueno, el caso es que yo estoy, ahora que oigo hablar de la comunidad de lectores y de la temporalidad, de los espacios, de la línea, el espacio como línea, también como linealidad, resulta que en estos 2 últimos días, lunes y martes, recibí la noticia primero desde Italia, desde la revista Altre Modernità, en que me decían que Laura Scarabelli acababa de recibir el premio del Instituto Ítalo-Latinoamericano por la traducción de mano de obra. Bueno, esto suena ahora peor. No está bien. Luisa, yo creo que no escuchaban. Ellas escuchaban. Bueno. En fin, o sea, cómo de pronto una novela de hace 20 años se publica por primera vez en italiano, aparece en italiano, no en una gran editorial, en una editorial mediana, que son las editoriales importantes, las editoriales de las personas que se interesan realmente por leer literatura, que van a buscarlas allí. Y al día siguiente, o sea, ayer leemos en El País que El infarto del alma se ha publicado por primera vez en España, también en una editorial, a mi modo de ver, fascinante, una editorial además que decide inaugurar 30 años, casi 30 años después de la publicación del infarto del alma, decide inaugurar sus páginas, sus libros, sus publicaciones con el infarto del alma, una editorial que se va a ocupar de la coexistencia de imágenes y de texto. Entonces, bueno, creo que esta comunidad de lectores de la que habla Diamela es una comunidad además que se extiende en el tiempo, se extiende, esa es la posibilidad que tiene el escritor, que la tiene o puede no tenerla. Hay escritores que bien tienen una comunidad de lectores extensa que de pronto se proyecta hacia el futuro, que un libro se publica hace 20 años y vuelve a publicarse, se publica en otra lengua. Y eso no es muy común en nuestra contemporaneidad, en otro continente. Y lo mismo sucede en este caso con el infarto del alma, que pasa a otro lugar lejano dentro de un contexto específico, un interés editorial. Y bueno, quería un poquitico saber que Diamela me dijera qué otras publicaciones tiene en otros espacios, publicaciones, estos rescates, estas nuevas ediciones de libros que no mueren, que todo lo contrario, que encuentran nuevos lectores y nuevos intereses y nuevos espacios. Bueno, era eso simplemente. Muchas gracias, querida Luisa, por tu participación. Nos hemos encontrado, no solo en Cuba, también nos encontramos en Italia. Admiro mucho lo que has hecho en términos también, te has ocupado de género en Casa de las Américas. Ha sido muy estimulante oírte. Tienes un admirador. Efectivamente, Laura, con sus capacidades, que son muy notables, tradujo mano de obra y como corresponde se ganó un premio, ¿no? Y se lo acaban de entregar, entiendo, ya hablaremos de eso, tampoco hemos hablado en extenso y desde luego la felicito porque efectivamente tuvo que ingresar al lenguaje más coloquial, local y llevarlo a un nivel comprensible, habitable y usable en italiano, ¿no? Y lo logró puesto que la han reconocido como una traductora eximia. Efectivamente, bueno, tengo que decirte también, Luisa querida, que yo no tengo agente literario, ¿ya? Porque me da nervios tener un agente literario. Yo entiendo muy bien la función y la necesidad y que muchas veces habilitan más los libros, ¿no? Porque son especialistas en eso, pero también es cierto que la gente literaria necesita al autor del libro, ¿no? No solamente los libros, sino el autor para llevarlo a ciertos espacios que son necesarios para promover esos libros, ¿no? Eso me parece muy adecuado, pero yo personalmente prefiero sustraerme de ese contrato, ¿no? Eso me ha causado algunos problemas, evidentemente, porque yo soy más
menos formal, por decirlo, y firmo contratos sin leerlos, ¿no? Porque en realidad me aburro de leer los contratos, entonces firmo ya, listo. Y todo ha sido vía mail, ¿no? Nunca se ha publicado un libro, no conozco a los editores, digo que sí, porque en algún lugar yo pienso que estas obras son de dominio público, ¿no? Pero claro, si yo firmo un contrato, pues jodí porque tengo que responder al contrato. Entonces ahora, en medio de algunos líos, están saliendo 2 libros en Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Como tú dices, están en espera otros libros que están esperando, pero estos ya salen ahorita, ¿no? En Estados Unidos e Inglaterra. Son 2 editoriales distintas que se presentaron y yo dije que estaba bien. En Argentina también han salido 2 libros, una reedición de un libro que hice hace muchos años, que se llama El Padre Mío, acaba de salir en Argentina, la sacó una editorial que se llama Mansalva, y también salió un libro que me lo pidieron sobre lecturas, ¿no? Ese es un libro nuevo, no es una reedición, sino que lo hice especialmente frente al pedido de lecturas hechas, ¿no? Son de Argentina y estaba abriendo hacia otros escritores latinoamericanos. Me pareció un desafío interesante. Lo terminé, digamos, durante el periodo más dramático de la pandemia y fue un desafío escribir en pandemia sin nombrar la pandemia, ¿no? Porque estaba ocurriendo, no era un hecho que estaba pasando en los momentos más duros para Chile. Recordar que fuimos considerados el cuarto en las mediciones externas, el cuarto país con más muertos por habitantes del mundo. Entonces, ese tiempo terrible, pude terminar el libro sabiendo que escribir un libro de lectura siempre va a ser incompleto y hasta incorrecto, que uno ha leído mucho, quedan cosas afuera, que los libros se leen para olvidarlos, que quedan escenas, rutas, pero nadie, por supuesto, recuerda un libro entero. Entonces, que uno recuerda gestos de ese libro, propuestas de ese libro, momentos de ese libro, que son inolvidables, ¿no? Pero desde luego dejé mucho afuera. Entonces, lo que tú dices, Luisa, es verdad que hay una reedición de libros que se van reeditando solos también. Se empiezan a reeditar solos. Bueno, Laura es la gran autora de esa reedición. Pero no hay ahí una gestión, por decirlo, profesional para llegar a ese editor, acercarse, hablarle, pedirle, en algunos casos suplicarle, sino más bien se va produciendo y reproduciendo. Pero volvería a pensar que yo he dedicado mi vida a la producción literaria, más que a la difusión, ¿no? Entonces sigo pendiente de ese aspecto. Me gratifica mucho que los libros circulen, es algo asombroso. Pero en otro registro es como escribir es un privilegio, eso sí, es un privilegio porque te fugas de tu vida en el sentido, digamos, de la burocracia o de lo problemático que todos experimentamos, y entras en otro lugar, ¿no? Un lugar que ni te controla a ti ni tú lo controlas a él. Entonces, muy interesante ese espacio, y por eso pienso que es un espacio de libertad, porque no controla el libro enteramente ni el libro la controla, porque sencillamente sales y ya.
y vuelves, digamos, a la burocracia, a los problemas o a la calma que necesitas para seguir viviendo. Pero yo considero que he tenido el privilegio de la fuga a través de la escritura. Sí, gracias, Diamela. Me han pedido otra pregunta acá, pero no sé si Laura Scarabelli, varias veces mencionada en estos últimos minutos, quiere comentar algo de lo que se ha dicho, del trabajo de traducción, de los desafíos que representó. Sí, si puedo, antes que nada, muchas gracias a Luisa, muchas gracias a todos aquí, a la amistad de Mónica, a Diamela, por supuesto. Y bueno, la traducción de mano de obra ha sido un gran desafío y yo digo siempre que no fue una traducción, sino una versión, porque yo representé un eco de esta palabra maravillosa de Diamela, una réplica y di de cierta manera hospitalidad en el italiano a la lengua de Diamela. Este concepto de la hospitalidad de las lenguas me gusta mucho subrayarlo. Lo que quiero subrayar, porque fue realmente importante, es el compromiso del editor. Esta editorial independiente de Nápoles, que amó como si fuese una criatura suya este libro y lo diseminó de una manera súper especial, contactando a sindicatos, a grupos de obreras, organizando lecturas colectivas. Entonces fue realmente un gran trabajo por parte de la editorial que se comprometió, y esto se nota también en el respeto de la edición misma, de los paratextos de la edición. Tiene una portada maravillosa, pensada, esta portada representa una escena de la novela, y no es usual que una editorial siempre interesada a cosas superlaterales esté tan atenta a los detalles y a los fragmentos. Y fue interesante ver en esta, a mí tampoco me gusta la farándula editorial así, ¿no? De los editores, de los agentes y de todo este mundo que me es completamente ajeno, pero fue interesante ver cómo en espacios superoficiales, como el espacio de la Feria del Libro de Roma, en el cual se dio la ceremonia de entrega de este premio, se pueden crear lugares de resistencia, lugares en los cuales hacer circular la palabra, la letra, de una forma diferente. Creo que es importante mantenernos sentados y bien rectos en estos espacios. Muchísimas gracias a todos y a esta comunidad latinoamericana de la cual me siento parte. Bueno, gracias, Laura. Acá en la sala Zaida Capote, una de las autoras incluidas en el volumen Valoración Múltiple, que por cierto, me dicen que está ya, en cuanto terminemos, estará disponible en el portal informativo de la casa llamado La Ventana. Ya se puede descargar el volumen. Bueno, Zaida Capote va a hacer una pregunta. Sigo el ejemplo de Luisa. Buenas tardes, Diamela y todas las amigas y amigos que nos acompañan. Es muy placentero, la verdad, estar aquí, a pesar de los desencuentros de la tecnología. Y yo quería referirme a un tema, haciendo como un retorno a la primera intervención de Diamela y siguiendo el camino que ha tenido esta serie de intervenciones, porque hemos hablado bastante del espacio, de lo lineal, de lo fragmentario, de lo marginal, y para mí hay una secuencia que puede advertirse en la obra de Diamela. Quería decir también que cada novela de Diamela me parece un enigma. Siempre lo pienso como un enigma, no solo literario, porque a nivel de lenguaje, y era de lo que hablaba Laura, Diamela consigue hacer parir el lenguaje, imágenes y verbo, porque además sabe trabajar muy bien muchos registros de lengua, y las obras son enigmáticas en un sentido,
y resoluciones de ese enigma en otro, porque suele trabajar con esa dificultad o complicación, digamos, de lo textual, de la letra propiamente dicha, pero también es un enigma en el sentido de que la escritura de Diamela suele colarse, vamos a decir así, en espacios de la vida que no son espacios literarios, previamente literarios. Entonces los escenarios que aborda son escenarios problemáticos, escenarios donde el tema de la violencia, de la explotación, de temas que podrían ser mucho más cercanos, digamos, a lo ensayístico, político, y Jorge hablaba ahorita de cómo los textos de ensayo de Diamela suelen referirse al tema político. Y a mí me gusta pensar que hay cierta linealidad, pensando en aquella intervención de Chery, en el cuerpo como territorio de lo político. Y hemos hablado de la letra, hemos hablado del espacio exterior, vamos a decirlo así, pero a mí me gustaría que Diamela hiciera algún comentario acerca de esta presencia que no es una presencia total, que es una presencia fragmentaria, recortada, despiezada a veces. Ahora estaban hablando de mano de obra. Una presencia colectiva también, de ese cuerpo como territorio de lo político, que yo creo que es uno de los grandes sentidos de la obra de Diamela, de la tremenda productividad de sentido político de la obra de Diamela El Cid. Y después de esto, quisiera preguntarte, Diamela, si esa nueva novela, La Noche, puedes adelantar algo, si tienes algo que se pueda leer, digamos, como continuidad discontinua, como tiene que ser, del resto de tu obra. Muchas gracias. Bueno, saludar mucho a mi querida Zaida, también nos conocemos hace décadas, siempre ha sido extraordinariamente gentil, acogedora, y fue muy emocionante ver que ella ingresaba con su escritura a esas novelas, ¿no? Entonces me da mucho gusto verla. Antes de entrar al cuerpo, sí quiero señalar algo que no detallé, pero que sí me parece importante en relación a la traducción, porque efectivamente tal vez el concepto es un poco equívoco, porque en realidad para traducir hay que escribir de nuevo y llegar a un punto posible, nunca idéntico, posible. Entonces pienso que es una tarea muy compleja de traducir cuando el traductor o la traductora en este caso logra llegar a un territorio común, no idéntico pero común, la hospitalidad que llama Laura, ¿no? Entonces el hospedado duerme en su pieza, ¿no? Y el que hospeda duerme en la suya. Entonces es muy interesante esa situación. En cuanto al cuerpo, efectivamente ha sido un tema que tanto en el sentido más de escrituras, digamos, de corte, nunca, yo no cultivo el ensayo académico, sino un ensayo libre, y siempre está presente, ¿no? Para mí es fundamental pensar el cuerpo, porque el cuerpo es una zona posible, porque lo tenemos, e imposible a la vez porque nunca llegamos a ese cuerpo, ¿no? Entonces, es una construcción discursiva, el cuerpo es construido por conjunto de discurso, y allí especialmente el cuerpo de las mujeres es el más interrogado por los sistemas, ¿no? Y por supuesto va cambiando, el cuerpo no es lo mismo el cuerpo del siglo XVIII que el del XIX, que el del XX y el siglo XXI. Cada hegemonía, por decirlo, construye cuerpos, especialmente de mujeres, que son inalcanzables. Y frente a eso, las industrias múltiples se parapetan en ese lugar imposible para
proponer algunos dispositivos para llegar a eso. Básicamente estoy pensando en las industrias químicas o en las industrias médicas, ¿no? Hoy día también está asediado el cuerpo de los hombres a través de los gimnasios como una obligación músculo, ¿no? Y por lo tanto esos cuerpos también son interrogados por esa cultura músculo. Pero claro, nunca en la magnitud que son interrogados los cuerpos de las mujeres. Por otro lado, y en otro sentido, está el cuerpo de la letra, ¿no? Que es un cuerpo también en construcción. Es un cuerpo siempre en construcción porque uno tiene que sacar a la letra de su comodidad burocrática. La letra llegó al universo social para cumplir funciones burocráticas, no para escribir literatura. Entonces uno tiene que sacarla de esa función burocrática y llevarla a otro territorio, al territorio de la poética, y por lo tanto, ¿no es cierto?, habilitarla en ese territorio. Allí me ha sido útil pensar en cómo sacarle letra a la letra, pero también he pensado en Artaud y en el teatro, no necesariamente en su obra El teatro de la crueldad, sino en la teatralidad, ¿no? Como el cuerpo sin órganos, es decir, despojar a la letra de su burocracia informativa y llevarla a este territorio menos pragmático, por decirlo de alguna manera, de la literatura. Y en ese sentido también creo que hay un teatro de la letra que me importa, ¿no? Es cómo producir en la letra un espacio otro, que no es el confort de la carta burocrática o de las transacciones, ¿no? La letra llegó para legitimar transacciones, para eso llegó, pero no naturalmente para que se escriba literatura. Entonces, en ese sentido, el cuerpo ha sido primordial porque yo también le otorgo a la letra una tridimensionalidad que no tiene, pero que hay que construirla a través de su encuentro de una letra con otra que normalmente no necesariamente se encuentra siempre. Si uno no produce encuentros más inesperados. Y de esa manera la poética entra. Para mí es muy importante la poética, poéticas del cuerpo, poéticas, ¿no es cierto?, de la letra. Yo pienso que no hay amistad sin poética, que no hay política sin poética, y si no está la poética, eso va a un cierto derrumbe, ¿no? Entonces, la poética está presente en lo cotidiano, una poética de la mirada, una poética de la ciudad, y por lo tanto, ¿no es cierto?, pienso en ese cuerpo desde una poética. Y por eso, como nosotros, cada uno de nosotras y de nosotros, es muy difícil que experimente su cuerpo. Experimenta fragmentos, con suerte, fragmentos, ¿no? Pero en ese sentido, en esos fragmentos que vamos experimentando de cuerpos, yo he sido incapaz también de generar un cuerpo entero, con porte, con color de pelo, color de ojo, etc. No tengo esa capacidad porque sencillamente es la letra la que tiene que organizar un cuerpo que en definitiva el lector, la lectora tiene que apropiarse, ¿no? ¿Qué cuerpo quiere para ese relato? Yo no soy capaz, salvo las condiciones en que ese cuerpo existe, sus condiciones, ¿no? Que podrían elaborar desde sus condiciones cuerpos que tanto conocemos. Pero sí, querida Zaida, el cuerpo, también está el cuerpo social como enigma, ¿no? Como un enigma en el sentido del primero, de las no existencias
de parte del cuerpo social que no tiene un lugar precisamente en el aparato social que habita. Existe, digamos, una borradura de esos cuerpos y allí se establece, ¿no es cierto?, un grado muy alto de marginación, ¿no?, de desconocimiento, ¿no?, de parte del cuerpo social. Y ya sabemos, el cuerpo más notable y notorio es el cuerpo hegemónico, sus deseos, su mandato, sus órdenes, ¿no?, que quieren construir cuerpos sociales, pero muchas veces esos cuerpos sociales no obedecen al cuerpo porque diseñan un cuerpo también inexistente, ¿no? Ese cuerpo no es posible textualizarlo si no conocen todos los cuerpos que habitan esa superficie social. Y por lo tanto eso va a producir crisis no menores en la medida, ¿no es cierto?, que también hay que considerar en esas exclusiones qué cuerpo desea esa zona social excluida, a cuál cuerpo aspira, cuál es el deseo de cuerpo que tiene, que no necesariamente es idéntico al cuerpo planteado por la hegemonía, ¿no? Hay otros cuerpos, otros cuerpos que quieren habitar de otra manera, ¿no?, que está siempre en un horizonte, y eso es muy interesante porque mantiene el espacio social activo, en muchos casos en ebullición, y los letargos son falsos letargos. Entonces hay que seguir trabajando en esa área desde el cuerpo físico al cuerpo mental, al cuerpo de la letra, al cuerpo social, ¿no? Es una tarea muy interesante, sin creer que uno va a dar cuenta de todo, porque es imposible, o sea, es imposible, pero es interesante entrar en los pedacitos de cuerpo social, pedacitos de cuerpo de letra, pedacitos, ¿no? En cuanto a la novela, el problema que tengo ahora precisamente es que es la noche, pero todavía no se oscurece. Entonces tengo que llegar a que se produzca esa oscuridad que todavía no logro construirla. Pero querida Zaida, vas a ser la primera en saberlo cuando lo logre. Gracias, Diamela. A ver, llevamos hora y media conversando. No quiero que abusemos de Diamela, de su paciencia. Lleva semanas hablando sin parar y debemos darle un sosiego. Pero Mónica, por favor, si me puedes ayudar, no sé si queda alguna pregunta de aquel lado para ir ya cerrando. Sí, hay una pregunta de Aurea María Sotomayor que pregunta, dice, el cuerpo femenino se haya imbricado de muchas maneras con el cuerpo político como vemos en muchas de tus obras. ¿Podrías comentar ese cuerpo femenino y las manifestaciones recientes en Chile? Efectivamente, querida Aurea, que me alegra mucho saber de ti. Efectivamente, el impacto, digamos, de dos hitos, es decir, a ver, la mujer en Chile lleva por lo menos un siglo pensando su cuerpo a través de distintos movimientos, ¿no? Escritos, grupos, dentro del sufragio, buscando constituirse como cuerpo político y incisivo dentro de su comunidad. Es decir, el cuerpo en la mujer también se ha planteado de manera muy enfática, como dije, desde hace más de un siglo. Por eso, por esas cosas de la vida, yo no conocía muy bien, porque efectivamente esa historia está relegada, no participa del mundo formativo nacional, está completamente relegada, y por lo tanto en los 80 me di cuenta que había un no saber. Y frente a eso escribí una crónica del sufragio, pero para escribir esa crónica tuve que pasar por la historia de los movimientos de mujeres, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo se agrupaban, cómo, por ejemplo, la primera doctora en Chile, la primera chica que entra a estudiar medicina,
Para poder ser validada dentro de la escuela, tuvo que ir a clases con su mamá, ¿no? Toda la carrera la hizo con su mamá. Esto suena hoy día descabellado, por supuesto descabellado que una joven estudiante universitaria para titularse de médico tenga que ir con su mamá a clase. Y el problema era que ella como médico tenía que ver cadáveres desnudos. Y eso, ¿no es cierto?, la madre y otras materias relacionadas con el cuerpo, la madre pues legitimaba las dos cosas. Por una parte legitimaba la mirada de la hija y por otra parte la vigilaba, ¿no? Una cuestión doble, compleja. Estaba la madre para ver qué miraba la hija y para legitimar lo que miraba. Entonces, entre la vigilancia y el permiso, ocurre esta doctora que además era bastante obsesiva, y después me parece que fue Alemania o Inglaterra, en este momento no recuerdo bien, hacer lo que hoy día entendemos por posgrado. Las mujeres no iban a la universidad en ese momento todavía, pero Chile fue bastante primero en abrir la enseñanza superior, y no iban mujeres pues a la universidad, y por lo tanto tuvo que seguir las clases detrás de un biombo. Esas cosas hoy día nos parecen un poco descabelladas, pero pienso que ¿qué van a pensar de nosotros en un siglo más? Hay cosas que pueden parecer completamente descabelladas en un siglo más. Entonces, en ese sentido, estos movimientos que surgen, explotan y se acallan, se silencian, se esconden, vuelven a aparecer. El 2018 fue un año crucial para Chile porque se produjo lo que podría ser un estallido, un reclamo feminista masivo, multitudinario. Llegó a haber 1 millón de mujeres en la calle. Nosotros somos un país pequeño y sin embargo, ¿no es cierto?, ese número nunca se había visto en las calles. Fue muy importante, hubo diversidad de manifestaciones, ¿no? Ya sabemos, básicamente fue una manifestación donde primó el ímpetu feminista, entendiendo que hay distintos feminismos y que hay de pronto incluso tensiones entre un movimiento y otro. Pero pienso que más allá de eso, que es necesario, son necesarias esas tensiones, pero a su vez el hecho que haya distintos puntos de vista amplía, ¿no? Unas llegan a una parte, otras llegan a otra, entonces no hay problema. Sin embargo, esto que fue tan positivo y tan sorprendente está experimentando misma tensión que han experimentado los movimientos anteriores, ¿no? Misma. Los conozco por esta investigación que hice, que pasó con movimientos muy florecientes y cómo se apagan. Hoy día estamos viendo también cómo se apaga un gran movimiento, ¿no? Y se apaga, hay muchas razones para eso. Podemos hablar de la colonización de los imaginarios de las mujeres, ¿no? Que están colonizados por mandatos, por determinados mandatos, y que la tarea, por supuesto, es descolonizar. Por supuesto, el poder es el poder y estaba latente, digamos, el momento de ejercerlo, ¿no? Hoy día se está ejerciendo de manera muy clara para oprimir ese momento. Hay un teórico dijo que a veces dos personas pueden decir blanco, pero no dicen lo mismo. Aunque digan blanco, en realidad no dicen lo mismo. Entonces, he pensado que tenía mucha razón, porque efectivamente hubo un momento muy simétrico, especialmente en el Congreso, donde las mujeres de distintas vertientes políticas se abrazaron, se hicieron
se hicieron grandes festejos comunes por algunas cosas que en principio consiguieron. Pero siempre pensé que esas mujeres que se abrazaban desde distintos lugares, que venían de lugares muy distintos, estaban diciendo blanco, pero no decían lo mismo. Y hoy día se comprueba que esas mujeres que dijeron blanco radicalmente no decían lo mismo, ¿no? Entonces hay que siempre estar atentos a los movimientos, digamos, de esas colonizaciones que existen, de las conveniencias, y hasta de las modas, ¿no? Hoy día ser mujer, entre comillas, vende, entre comillas. Entonces hay que pensar, pero no, es una construcción, tenemos que pensar en las construcciones que hay detrás. Hay una construcción, siguen las asimetrías, ya sabemos que prácticamente en todo el mundo occidental al mismo trabajo las mujeres ganan menos. Para que ganen menos significa que para el sistema valen menos, ¿no? Entonces hay que seguir pensando que hay plataformas duras, que todavía falta muchísimo para llegar a una equidad, pero siempre uno tiene que tener ese horizonte. Y en el marco literario, querida Aurea, yo pienso en desbiologizar la letra lo antes posible. Nunca se va a desbiologizar antes que se desbiologice todo, pero ¿por qué no tenerlo presente en las mujeres para romper el gran gueto al cual nos están condenando, ¿no? Literatura de mujeres y literatura. Pero ya tenemos siglos para hablar de eso, para seguir hablando de las mujeres jóvenes, las hijas de las hijas de las hijas, hasta que lleguemos a un horizonte de sentido más justo, más justo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diamela. Además, un cierre brillante. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado, a todos los que han hecho posible este encuentro, a todos los que han preguntado o se han mantenido atentos y atentas a este encuentro. Y una vez más los invito y las invito a descargar esta valoración múltiple sobre Diamela El Cid, preparada por Mónica Barrientos, coeditada por la Casa de las Américas y la Universidad Autónoma de Chile, que ya debe estar, si no está, en unos minutos estará disponible en el portal informativo de la Casa. Bueno, Diamela, muchísimas gracias. Ojalá sea uno más de los muchos encuentros que hemos tenido y que tendremos en el futuro, y un abrazo grande para ti y para todos ustedes. Gracias, querido Jorge. Muchas gracias y un abrazo a toda la Casa.